Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un nuevo formato de videos. Voy a estar inaugurando una nueva modalidad que es reaccionar o reacciones a diferentes videos. En este caso vamos a comenzar con un maestro, que es el maestro Hoyo, y voy a estar comentando un poco, es un video breve, y voy a estar haciendo unos ciertos comentarios sobre este video que está muy bueno. Ya hace muchos años que no lo veo este video. Eh, Así que, pero sé que seguramente va a estar muy interesante como la mayoría de los videos de Hoyo, de los discursos y charlas de Hoyo, del maestro Hoyo. Eh, Espero que les guste esta nueva modalidad. Vamos a ver cómo nos vamos sintiendo y fluyendo con esto. Es la primera vez que lo voy a hacer, así que ténganme paciencia. Lo que sí les tengo que comentar que el video lo tengo que ir pausando aproximadamente cada 15 segundos por una cuestión de copyright, de derechos de autor, y voy a aprovechar para ir haciendo algunas acotaciones y comentarios sobre lo que vamos viendo. Y obviamente, si les gusta este video, denle like, déjenme comentario a ver qué les pareció este nuevo formato y sobre todo suscribirse al canal, que eso me ayuda muchísimo y me motiva para seguir haciendo este tipo de contenidos. Sin más, vamos a comenzar con el video. El video, bueno, se llama La vida no es un problema. You ask, I don't seem to have any real questions. That is a great insight. There are no real questions in existence. Bien. Bueno, aquí aparentemente le está respondiendo una pregunta, en realidad no es una pregunta, sino que es un comentario de un sannyasin, de un discípulo de él, que dice que siente que no tiene ninguna pregunta auténtica. Y él dice que en realidad no hay ninguna, en la existencia no hay ninguna pregunta auténtica, no hay ninguna pregunta que pueda llegar a expresar ese misterio o esa totalidad, ¿no? De la existencia. Y que está bien, que es una buena revelación darse cuenta que uno no tiene preguntas o demasiadas preguntas en su cabeza o en su interior. Continuamos. All questions are false, unreal, non essential. Because life is not a problem to be solved, it is a mystery to be lived. Bien. Bueno, aquí es un poco lo que estaba diciendo antes, que él dice que no hay preguntas esenciales en realidad, que todas las preguntas son falsas, porque cuando uno empieza a generar ese tipo de cuestionamientos internos, que es normal que todos los tengamos, es simplemente nuestra mente empezando funcionando sin parar y hace que lleguemos a un punto, se hace como una bola de nieve que cualquier respuesta que nos den inmediatamente nos genera otra pregunta y luego otra pregunta, etcétera. Y que de esa manera es muy difícil llegar a comprender lo inexpresable o lo incomprensible. Por eso él dice que la vida no es un problema para resolver, no es algo que debamos resolver y sobre todo desde nuestra mente conceptual, sino que tenemos que tratar de experimentarlo y vivirlo sobre todo. Y sobre todo que es un misterio. Eso es algo muy importante. Continuamos. Only the fools go on questioning and go on thinking that some answers will help them. No answer is going to help you. Every answer will create more questions. Bueno, aquí, para los que no lo conocen, Hoyo eh, es muy directo en lo que tiene que decir, no tiene problemas en decir lo que piensa, y él siempre dice que su función es sabotear nuestras estructuras, digamos, nuestros condicionamientos, ¿no? Ir directamente a golpearnos donde lo más nos duele, por así decirlo. Entonces él a veces utiliza términos como tonto, como necio, que son términos que se usaban antiguamente para digamos, definir al ignorante o describir a la persona ignorante, ¿no? Ignorante se refiere a que no tiene sabiduría todavía. En definitiva, somos todos ignorantes sobre algo. Pero lo que está diciendo es que solamente un tonto se enrosca en ese tipo de, de circuito y de círculo que no termina nunca, de cada vez pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, pregunta. Y que en realidad cada respuesta creará más preguntas, es lo que decía anteriormente. You can see the whole history of philosophy.
every answer has brought thousands and unnecessary questions. It has not been an answer, it has been a problem. Every answer. Bueno, aquí se mete un poco con la filosofía, ¿no? Hoyo, si bien es un filósofo porque él estudió filosofía, él dice que en realidad él no es un filósofo, sino que él estudió filosofía para poder tener argumentos y comprender el pensamiento, sobre todo occidental, y poder contraargumentar esos argumentos. Él dice que más que practicar la filosofía, que es amor por el conocimiento, por el saber, él dice que él lo que practica se llama filosia, que es amor por el ser, por ser, básicamente. Not a single answer has come out of 5,000 years of philosophizing. Philosophy is not much philosophy. It is a philosophy. It is the Bueno, aquí básicamente lo que dice es que la filosofía en su historia no ha podido llegar nunca a una certeza, digamos, a una comprensión total, o a llegar a una conclusión total sobre la vida o la existencia, etc. Por eso acá dice, bueno, él hace un juego de palabras con philosophy o philosophy, porque tonto significa full se dice tonto, significa tonto en inglés, y bueno, dice que es philosophy, ¿no? El dominio de los tontos. domain of the fools. Fools are great philosophers because they go on and on. They find out a question, then an answer, then the answer brings 10 questions, then they go on, and Bueno, creo que en cierta forma nos está describiendo a todos, ¿no? Que todos muchas veces nos enroscamos en cuestiones, más allá de que sean preguntas y respuestas, en hablar y tal vez no decir nada en realidad. Mejor guardar silencio, el noble silencio, en vez de estar diciendo cosas que no tienen sentido o no suman o incluso no son positivas. Pero lo que se refiere aquí básicamente es a que, como dice el dicho Zen, que el que sabe no habla, solamente el que no sabe habla. Lo que quiere decir es que el que sabe se mantiene callado, generalmente disfruta del silencio más que estar filosofando para no llegar a ninguna conclusión definitiva. the foliage becomes thicker and thicker. La confusión. The foolishness becomes deeper and deeper. It is good that you cannot find any real questions. Bueno, acá está diciendo que es positivo no tener ninguna pregunta, en realidad, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando practicaba, hace muchos años, cuando iba a practicar Shiné, que es meditación como Zazen, pero en budismo tibetano, Lama Sangye, que era el lama encargado de las sesiones de meditación, cada vez que terminaba la sesión, decía si alguien tenía alguna pregunta. Y yo recuerdo que nunca tenía ninguna pregunta y trataba de forzarme en cierta forma, o me preguntaban, en cierta forma también me preocupaba no tener ninguna pregunta. Y digo, ¿cómo puede ser que no tenga ninguna pregunta? Y pensaba que tal vez no comprendía, por eso no tenía ninguna pregunta, en realidad. Pero después me fui dando cuenta que eso no era algo negativo. Incluso en el último retiro de Zen con mi maestro Zen, en Konishi Soto Zen, hubo una sesión de preguntas-respuestas, un encuentro entre maestro y discípulo, en el cual el discípulo le formula una pregunta a su maestro, y yo tampoco tenía ninguna pregunta significativa para hacer, porque la idea es que las preguntas salgan de nuestro interior, que sea una pregunta que exprese nuestra duda más profunda, ¿no? Y después de mucho deliberar, llegué a encontrar una pregunta que tal vez podía servirme la respuesta, ¿no? Pero por lo general, cuando uno empieza a desarrollar un cierto camino interno, cada vez son menos las preguntas que tiene. En una etapa primero pueden ser muchas más preguntas todavía y luego empiezan cada vez a disminuir. Buddha is reported to have said that
a meditator loses all his questions. A moment comes when there are no questions left. And that is the moment when you attain to wisdom. Not to answers, but to wisdom. Wisdom is... Bueno, aquí es un poco justamente lo que estaba comentando yo antes, de que cuando uno empieza a desarrollar un cierto camino de práctica continua interna, sobre todo de meditación, puede ser yoga, puede ser tai chi chuan, puede ser zazen, shiné, mindfulness, cualquier tipo de práctica, pero lo importante es que sea una práctica continua en el tiempo, sostenida en el tiempo, empieza a perder esas preguntas y empieza a comprender, no desde la mente, sino desde nuestro propio interior. A veces yo digo que es más el cuerpo el que comprende ciertas cuestiones que tal vez nuestra mente antes no podía comprender. Nuestra mente ordinaria. Not an answer. It is unfolding of your consciousness. Not that you come to know something, but you start experiencing life in its totality. Bien, cuando dice unfolding your consciousness, quiere decir que eso es lo que él le llama el prana. Empieza a surgir el prana, que se le llama la sabiduría interna. A través de la práctica empieza de a poquito a desarrollarse ese prana interno que todos lo tenemos latente en nuestro interior. Entonces uno empieza a experimentar la vida en su totalidad. Empieza a ser más auténtico, empieza a ser más uno mismo, que básicamente ser uno mismo es ser auténtico. Entonces empieza a vivir la vida de otra manera, a tener otra comprensión, y esa comprensión nos lleva obviamente a experimentar la vida mucho más plenamente. It is not an answer, it is an experience. And the experience goes on unfolding. So it is not experience, it is more experiencing. It is a process, not an event. Muy bien. Bueno, acá es importante lo que está diciendo, que no es la experiencia lo importante, sino es el experimentador, o sea, quién está experimentando eso. Y que es un proceso, no es algo finalizado, sino que es algo que continuamente uno va desarrollando y va evolucionando, va creciendo dentro nuestro, ¿no? Y que mientras estemos vivos, va a seguir sucediendo. Así que espero hayan disfrutado este video, que les haya gustado. Déjenme su comentario a ver qué les pareció. No se olviden de dejarle like, si quieren lo comparten y sobre todo suscríbanse al canal. Vamos a seguir haciendo este tipo de contenido. Seguramente eso también me motiva a poder seguir subiendo contenido de este tipo. Y vamos a reaccionar a diferentes maestros, diferentes charlas, incluso también por ahí algún video de artes marciales, ¿por qué no? Así que sin más los veo el próximo video y como siempre digo, gracias y buena práctica. Nos estamos viendo pronto.